En este video vamos a conocer los principales archivos y los principales procesos del módulo de sueldos. Como bien sabemos, cada vez que comenzamos a trabajar con un módulo del sistema Tango, lo primero que tenemos que reconocer y estudiar en profundidad son los archivos de ese módulo, que es ni más ni menos que la materia prima sobre la cual vamos a trabajar. Como no podía ser de otra manera, el empleado juega un papel fundamental y central en este módulo. Por lo tanto, el archivo que lo representa, los legajos, van a ser quizás el principal archivo que tengamos que cargar en este módulo. El legajo del empleado es una ficha con un conjunto de datos que por supuesto hacen referencia al empleado en cuanto a su domicilio, a su situación civil y por supuesto también cuestiones relacionadas con su relación laboral respecto de la empresa que lo emplea. Además de cargar el legajo del empleado, lo que vamos a hacer en el módulo de sueldos es cargar los legajos de los familiares de los empleados. Esta ficha, que me va a pedir algunos menos datos que la ficha del legajo del empleado, me va a permitir ingresar información que luego el sistema utilizará para realizar los cálculos de las asignaciones familiares. Uno de los datos más importantes que cargamos es el parentesco. Sobre la base de esa relación el sistema puede calcular determinados conceptos que ya veremos cuando veamos el tema de las fórmulas. Por supuesto, vamos a tener que cargar datos relacionados con la empresa. A estas tablas de información las llamamos justamente bases de datos: domicilios, lugares de explotación de la empresa, las obras sociales, los sindicatos, las categorías que tienen que ver con los convenios colectivos de trabajo, en fin, toda esta información que luego utilizaremos en la carga de otros datos, como por ejemplo el legajo del empleado, son los primeros datos, los primeros archivos que debemos cargar en el módulo de sueldos. Algunos de estos datos el sistema los utilizará luego para realizar determinados cálculos, determinadas ecuaciones. En otros casos se trata de datos que son optativos de ser cargados por parte del usuario. En este ejemplo estoy viendo cómo se carga una categoría. Esa categoría va a estar después relacionada con alguna de las que figuren en un convenio colectivo de trabajo determinado. Además de considerar el archivo legajo del empleado como uno de los más importantes, sin duda otro archivo fundamental para poder trabajar con el módulo de sueldos son justamente los conceptos y fórmulas. Los conceptos y fórmulas son expresiones que deben estar escritas en una sintaxis determinada, como la que estamos observando aquí, con una terminología que es propia del módulo de Tango, y que lo que me va a permitir es armar funciones lógicas que se encargarán justamente de combinar información de la cargada en las bases de datos para, a partir de ahí, establecer un importe que será el que le corresponda a ese concepto en el recibo de sueldo. Una vez que hemos cargado estos datos que veíamos recién, estos archivos, ya vamos a estar en condiciones de comenzar a operar el sistema. Antes de arrancar, lo que vamos a tener que indicarle al sistema son las novedades. ¿A qué denominamos novedades? Bueno, las novedades van a ser todos aquellos acontecimientos que tuvieron lugar entre las fechas en las que estamos liquidando, por ejemplo entre el 1 y el 31 de enero, y que de alguna manera van a afectar el importe final que ese empleado va a cobrar. Un ejemplo muy característico es la hora extra. Una hora extra es algo que aconteció en ese periodo que estamos liquidando y que va a afectar, en este caso, va a acrecentar el sueldo del empleado. Un ejemplo contrario podría ser el de
la inasistencia, que en ese caso estaríamos ante un caso en el cual hablaríamos de una novedad que va a afectar, pero para abajo, va a restar en el recibo de sueldo. Los datos fijos que veíamos recién va a ser una información preliminar, después estudiaremos más puntualmente de qué se trata, pero de alguna manera brindan el marco general en cuanto a fechas, especialmente, y en cuanto a tipo de liquidación en la que se va a realizar la liquidación que estemos por producir. Y en este ejemplo que estamos viendo en este momento, en esta ventana, lo que estamos viendo es una liquidación. Lo que podemos observar es que a través de un proceso muy sencillo el sistema trae a esta pantalla, que es ni más ni menos que el recibo de sueldo, la información de la liquidación gracias a las fórmulas que previamente fueron originadas. Finalmente, puedo emitir un recibo de sueldos, como el que estamos viendo, que se conforma, por supuesto, con los datos generales que hemos ido ingresando en todo el proceso.